buenas noches. Bueno, pues como le adelantábamos la semana pasada, se integra a la mesa de los jueves nuestra compañera, la abogada Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Luis, Blanca. Bueno, aprovecho para saludar a Blanca Heredia. Buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches, Leo. Bienvenida, Vanessa. Y Luis de la Calle. Leo, buenas noches. Bienvenida, Vanessa. Encantado de tenerte con nosotros. Muy bien. Pues hemos estado esta semana debatiendo sobre la última semana de las campañas que no son campañas para elegir a los candidatos presidenciales que no serán candidatos presidenciales, pero sí serán candidatos presidenciales. Entonces ya saben, ¿no? La pregunta es si habrá sorpresas en esta recta final o si ya está todo decidido, si este arroz ya se coció. Y empiezo contigo para darte la bienvenida en esta mesa. Muy bien. ¿Este arroz ya se coció? ¿Es Claudia contra Xóchitl? Pues mira, lo primero que a mí me gustaría resaltar es el valor que tiene la pregunta que nos estamos formulando en esta mesa, porque lo que subyace a ella es la incertidumbre que permeó, o en mayor o menor medida, pero que sí permeó estos procesos derivados del método elegido tanto por el frente opositor como por Morena. Entonces, bien pudimos haber terminado esta semana preguntándonos si el resultado final era Marcelo contra Beatriz Paredes, ¿no? ¿Existió esa mayor o menor posibilidad? ¿Tú sí crees que sí? Pues yo, la verdad es que sí lo creo, y creo que le salieron bien las cosas, al menos del lado de Claudia, que es mucho más claras las tendencias, que no se movieron los números pues mucho en favor de Marcelo, pero yo sí creo que existió un grado de incertidumbre en donde él pudo haber jugado mejor sus cartas. Pues la semana pasada vimos un buen movimiento, un buen intento de movimiento de tablero, pues quizá el último de Marcelo. Pero bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que no vamos a llevarnos sorpresas, yo creo que el arroz ya se coció, sobre todo pues considerando las tendencias tan claras que tenemos hace un par de semanas. Yo creo que la gran sorpresa ya nos la llevamos y fue con la resurrección del Fénix PRI, que esa sí no la veía venir. Sí, ¿no? Caray, siempre se compara el PRI con un dinosaurio. Yo creo que más bien es como el ave fénix, ¿estás bien, no? Resurge y resurge, Blanca, vivito y coleando el dinosaurio, ¿o no? Es eterno. El institucional es eterno. En diferentes encarnaciones. El partido. En diferentes encarnaciones. Ajá. Ya ha tenido varias encarnaciones y la más reciente asumirá el poder en 2024. Creo que para mí fue muy interesante, para empezar, déjame decirte, y creo que lo comentamos hace ya algún tiempo aquí, el que estas pues, precampañas, que le podemos llamar de otra manera, pero que son las primarias, sí, en realidad, pues a mí me parece que sí le dieron color y sabor a este proceso que se veía pues no tan interesante, ¿sí? Primero, me parece que es un ejercicio del que vale la pena aprender cosas hacia adelante. Una pena que, en fin, se salvaron las formas legales, pero pues en sentido estricto se violó la ley, sí conviene recordarlo, pero creo que el hecho de poder tener una contienda interna en las dos principales opciones, creo que nos da a los ciudadanos más elementos de información sobre las distintas formaciones políticas y sobre los diferentes personajes que están compitiendo por ser el o la candidata de las dos opciones. ¿Hubo algo de pedagogía, dirías? Yo creo que sí, hubo algo de pedagogía, y a mí me parece que tendríamos que pensar en serio en que se convirtiera en algo regular, el que pudiéramos tener este ejercicio de primarias para nosotros los ciudadanos conocer mejor a estos posibles candidatos. Creo que sobre todo tuvieron la importancia interna para las definiciones internas dentro de Morena y dentro del Frente, y es ahí donde vimos los mayores movimientos, ¿sí? Yo desde hace tiempo sostuve, tú pensabas que ya estaba cocido el arroz, Claudia. No, bueno, sí, sigo pensándolo. Okay. No, es que estás diciendo que... a mí sí me parece que el presidente López Obrador, tal y como imaginó este proceso, sí le permitió, sí generó un pequeño espacio de incertidumbre, como menciona Vanessa, y le acercó más información con respecto a los diferentes personajes que podían contender por esa candidatura. Que de eso trataba el proceso de legitimación.
¿no? Sí, sobre Entender todo cada interno, candidatura. sobre todo interno, porque hacia afuera se legitima en la segunda etapa, ¿no? Sí. Pero sobre todo internamente. Y creo que el que tenía alguna posibilidad de ganar más, pues no lo pudo hacer por, pues, digamos, decisiones estratégicas que tomó de cómo llevar su campaña, que fue Marcelo Ebrard, y también por el surgimiento de Xóchitl. Pero a ver, yo creo que están siendo muy optimistas, la verdad, de que, hombre, qué proceso, ¿no? A ver, el proceso, por ejemplo, de Morena, sí los dejaron correr, pero les pusieron unas riendas, ¿no? O sea, que... Digo, Marcelo Ebrard trató, pero pues de acuerdo a las reglas tampoco pudo mucho. No podían hablar de propuestas, no podían debatir. Pero todo Aún lo así hizo, habló. ¿no? No, Marcelo, sí, pero, todo lo pero del otro lado no se enganchó Claudia. Claudia hizo exactamente lo que tenía que hacer, era nadar de muertito, hablar bien del presidente y no caer en las provocaciones de Marcelo. Lo hizo con una disciplina férrea. Una disciplina impresionante. Impresionante, que también demuestra su carácter, pero hizo lo que tenía que hacer. Pero así que digas, qué bárbaro, qué... No, hombre, no, yo creo que no. Pero bueno, en fin, es para ponerle un poco de sabor a la mesa, Luis. Porque Luis, yo veía que decía sí, que estaba de acuerdo con lo que Estoy decía. de acuerdo con lo que dice Blanca, Sí. en el sentido de que sí hubo una contribución pedagógica. Sí, Y esa pedagogía no es solamente ciudadana, sino que una pedagogía para los propios participantes en el proceso. ¿no? O sea, porque para volverte presidente tienes que trabajarlo. O sea, es un proceso, no se vuelve uno presidente de un día o presidenta de un día al otro, ¿no? Sino que tienes que aprender a qué mensajes mandar, cómo decirlos, cómo acercarte a la gente, qué tanto ser populista o hombre de Estado o mujer de Estado, etcétera, ¿no? Y un proceso de esta naturaleza ayuda a eso. Ahora, yo no dejaría, por un lado, la discusión de la legalidad o la ilegalidad en la que se cayó. Sí. Porque es una ilegalidad que fue promovida por el presidente de la República. O sea, el que avanzó el proceso y que decidió que hubiera un proceso ilegal fue el Palacio Nacional, y la oposición tuvo que subir. Se subió. Si no subía, claro, se quedaba muy atrás. Sí. Pero no es descartable que, dependiendo del resultado que se tenga en junio del año que entra, el perdedor vaya a decir, oye, se violaron las reglas y vamos a litigar la violación. Yo creo que esa amenaza... eso va a pasar, o sea, bueno, te lo adelanto. Pero es un tema importante. Ahí no sé cómo encontraría cualquiera de los dos el Frente de Morena legitimación si quien sea que lo hubiere promovido ante una ley electoral francamente absurda, el otro le siguió. Yo estoy de acuerdo contigo como ciudadano, pero van a encontrar un abogado que les va a hacer el Claro. Y el INE y el tribunal se van a hacer los que le habla a la Virgen y los va a dejar pasar. Pero es un tema importante si hay un resultado parejo que esté disputable. Sí. Pues bueno, creo que sí hay una pedagogía y sí hay este sentimiento de la legalidad que creo que hay que avanzar. Ahora, yo creo que en el proceso del caso de Juntos Haremos Historia, donde está Morena, el que hizo que esto cambiara un poco fue Marcelo Ebrard. Digamos, el que forzó que hubiera un cambio fue la insistencia de Marcelo de que renunciaran, de que hubiera un proceso, para que él tuviera una oportunidad de inclinar un poquito la balanza hacia otro lado. Pero pues sí, pero no lo pudo inclinar desde mi punto de vista. Además de que no vinieron a la hora de opinar, por ejemplo, No fueron a ningún lado, porque era un problema para los medios, o sea, se los digo, porque o sea, tenías que traer a 6, ¿no? En este rollo de la equidad y, bueno, todos sabíamos que a lo mejor estaba entre 2, pero pues invitas a 2, tienes que invitar al 3, al 4, al 5, al 6, y digo, se vuelve esto... Además no estaban en campaña, ¿eh? O sea, si tú puedes argumentar que no estaban en campaña. Había una instrucción de que no hubiera debate. Marcelo, como dice Vanessa, sí comentó algunos temas, pero el problema es que Marcelo nunca logró superar el hecho de que la mayoría de los votantes afines al movimiento del presidente piensan que la favorita del presidente es Claudia. ¿Pero por qué lo piensan? Porque han tenido evidencia de que ese es el caso. Porque sí lo es. No, pues porque sí lo es. Entonces, ese es, digamos, el asunto. Y del otro lado, del lado del frente, creo que sí se ha hecho un progreso importante porque es un experimento. Sí. O sea, en México
la ley federal electoral está muy mal construida. Sí. Porque no te permite... primero son los procesos de los partidos y luego las coaliciones en la ley. Sí. Y creo que debe ser al revés. Primero las primarias internas de los partidos y luego las coaliciones y obligar a los partidos... O segunda vuelta, que lo hemos dicho. O segunda vuelta. O obligar a los partidos a que tengan un proceso interno democrático de selección de sus candidatos y no solamente procesos que son dedazos o utilizan encuestas, porque siento que las encuestas es la manera de hacerlo. Entonces, el éxito o fracaso del proceso que estamos viendo ahora, en el que quedan Beatriz y Xóchitl, puede ser una contribución importante a México para que, como dice Blanca, se vuelva una costumbre de que los partidos que son entes de interés público tengan procesos abiertos. No, en ese sentido sí. Para los ciudadanos. Sí, pero entonces hay que tomar en cuenta las experiencias que vivimos estos meses. Y yo te pregunto ahí, el señor Marcelo Ebrard la semana pasada dijo cosas muy importantes. Dijo y acusó que había dinero del gobierno federal apoyando una candidata. O sea, no es cualquier otra. Digo, ya luego, muy al estilo Marcelo Ebrard, le bajó, ¿no? O sea, estiró la liga y luego le bajó. Pero ¿cómo ves lo que dijo Marcelo? O sea, eso puede deslegitimar el proceso si gana Claudia, como yo creo que va a ser el caso. A toro pasado yo creo que es muy sencillo señalar que Marcelo se equivocó y así lo considero que se equivocó. Sí. Pero en ese momento para él era una apuesta. Él iba en segundo lugar a hacer cometer el acto más desesperado posible para mover el tablero. Pues es así como lo leo y así creo que es como también lo deberían pues leer la audiencia. Yo no creo que ponga en riesgo la elección posterior de Morena, sobre todo porque no hubo pruebas de por medio, ¿no? Hubo una afirmación categórica y grave. Y dijeron que iban a presentar pruebas y ya luego no las presentaron. Sí, dijo que se iba a presentar en el INE y todos esperamos que era para algo similar y se presentó para pagar su sanción. Exacto. Pero ibas a decir algo, perdón. No. En relación con lo que estaban mencionando tanto Blanca como Luis, del aprendizaje que podemos tener, yo creo que sí hay que resaltar esta posible falla en el sistema del frente opositor, en donde eligen las encuestas, pero también eligen una votación. Bueno, ahí tienen una... claro. Hay un riesgo. Eso. No, y hay un riesgo muy importante que es 50% valen las encuestas, 50% vale la consulta y potencialmente la puede ganar una Beatriz y una Xóchitl y no hay elemento de desempate. No, sí, o sea, no, digo, hace 2 meses lo discutimos y Sabino y Blanca y tú no me creyeron. Sí. O sea, es un promedio ponderado. Pero no es que no lo han dicho así. Bueno, claro. Sí lo han dicho porque han dicho esto cuesta 50% y esto vale 50%. Por eso. Bueno, ¿qué quiere decir? En este caso es igual que un promedio simple. Sí. ¿No? Entonces, entonces tú dices en la diferencia. O sea, por eso es muy importante. O sea, lo que va a decidir la elección. Sí. No solamente lo de esta semana, sino la elección también del 24. Es la profundidad de Xóchitl Gálvez en las encuestas. Sí. Porque si Xóchitl, aritméticamente, si Xóchitl tiene suficiente ventaja en las encuestas, entonces, digamos, la preocupación de que hubiera movilización del PRI para maximizar en las urnas el cosa potencial... Que sería muy raro que ocurriera. ¿Cómo? Mi estimado Luis, sería muy raro. O sea, ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué pensarías eso? ¿Por qué crees que hay encuesta y urna? Precisamente por ese factor que puede existir. Y entonces, ¿cómo compensas tú el hecho de la capacidad de movilización en urna? Lo compensas con una encuesta. Y entonces, si Xóchitl Gálvez, también se aplicaría lo mismo a Beatriz, por supuesto. No, claro. Tuviera una ventaja pienso yo, de más de 15 puntos, inevitablemente es la candidata. Por ganar las encuestas. En la encuesta, ¿no? Sí. En la medida en la que el margen de Xóchitl crezca en las encuestas, se vuelve viable no solamente para la elección del frente, sino que se empieza a volver viable para la elección. Una pregunta, Luis. 2024. ¿Te queda, es que a mí no me queda claro eso? O sea, ¿te queda a ti claro lo que lo leíste o es una interpretación tuya? Es una interpretación de lo que uno lee. Okay. Pero cuando tú lees que las encuestas, son 2 encuestas, una es... No, van a ser 3, ya anunciaron. Tengo entendido que son 2. No, ya anunció Santiago Krill el otro día. Pero es una
en vivienda, una en telefónica y una de redes. Sí. Tengo entendido que la de redes es un anuncio que hizo Santiago, pero no. Pero bueno, sí existe la posibilidad de que sea 50-50 el resultado final, porque el proceso no estaba originalmente planteado para que fueran 2 aspirantes. No, es que tienes razón. O sea, hay 2 razones por las que, por las que se bajó Santiago. Razón 1, porque si tienes... ¿Por qué escogieron 3 y no 4 para la segunda vuelta? Escogieron 3 porque son 3 partidos. Sí, pensaban que el PRD iba a meter uno. Me parece un poco iluso, ¿no? Sí. Al ser... Y un cuarto fantasma, la sociedad civil organizada. Sí, pero ese no tiene... Ese es el tapador. Pero ese es el que va ganando, pero ese va ganando. Hubiera sido mejor que fueran 4. Ganando. Exacto. Porque si fueran 4, entonces te quedan 2 del PRI, 2 del PAN. Sí. Y no hay división de... Eso hubiera sido más lógico. Como se fueron con 3, era importante que Santiago se bajara para que el voto del PAN el día de elección no se divida. Sí, aquí la otra razón es para que aparezcan solamente 2 personas en la boleta. Porque al haber 3 personas en la boleta, sesgas un poco el resultado. Totalmente. Esas son las razones de por qué se bajó Santiago y por qué lo hizo ahora. Bueno, yo quiero señores, nada más déjame, voy a ver a la cámara y voy a hacer una petición a los señores del frente que nos aclaren esto. Y no, sí es importante, antes de que empiecen las encuestas y eso, que nos aclaren esto. Que por favor lo platiquen aquí con el doctor de la calle. A ver, con una enorme claridad. Sí. A mí me parece que efectivamente hay ciertos aspectos técnicos que podrían haber sido mejor resueltos. Yo creo que sí es histórico lo que pasa del lado de la oposición. O sea, 3 partidos que habían cooperado de diferentes maneras, pero que pues nunca habían establecido una alianza ni un proceso de ese tipo, y que además, no es trivial esto, incluyeron a una candidata que se dice ciudadana, o sea, y que básicamente, aunque esté en la bancada del PAN, no se identifica ella misma con el PAN, y que en ese sentido sí aparece también la ciudadanía como un cuarto actor en la mesa. Sí. El que se hayan podido sentar a la mesa y hayan podido acordar algunas reglas para definir un candidato en común, a mí sí me parece que es algo que vale la pena reconocer como un gran logro. ¿A qué se debe eso? Lo interesante es pues al miedo que le tienen a que les pase encima esta aplanadora llamada Morena y López Obrador. Nada más permítanme tantito, ¿sí? Esta explicación que tú das suena muy bien y dices, es como inevitable que hubiera ocurrido. Si con esa lógica no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial. O sea, sí sabes, o sea, hay muchísimos desastres que ocurren que uno hubiera pensado, pero que no lo vieron. En este caso, unas personas concretas con intereses concretos encontrados se pudieron poner de acuerdo, y a mí me parece que los que hicieron un trabajo con todas las mejoras que se le puede pedir al proceso técnico, que hicieron un trabajo más interesante y encomiable desde mi punto de vista, es el frente opositor. Fue menos interesante el proceso interno en Morena, y tú lo dijiste. Digamos, estar teniendo que contender en esas condiciones. Sí, con amarrados todos de las manos. No, y ver al frente opositor comportarse como lords ingleses y yo por la democracia, y pásele usted. Y, aún en ese contexto vimos cambios interesantes. Ya se mencionó lo de Marcelo. Yo sí creo que Marcelo tomó algunas decisiones que no fueron las correctas, pensó que iba a poder crecer mucho más de lo que efectivamente logró crecer. Creo que Claudia creció, no en los números no tanto, pero lo que decías tú, no se es candidato, deja tu presidenta, no se es candidato presidencial de la noche a la mañana, y se le ve más presidencial a Claudia desde mi punto de vista. A ver, vamos, lo que sigue, sí, creo que hay un consenso de que la mayor probabilidad es que sea Claudia y Xóchitl. Todo esto es probabilístico, efectivamente. Pero no es 100%. No es 100%, pero más del 90%. Sobre todo en el caso. Pero más 90% yo sí creo, incluso con Xóchitl. Sí. Lo que sigue es Operación Cicatriz, es lograr la unidad, que Marcelo sí se suba, o sea, no solamente reconozca, sino que trabaje activamente para que gane Claudia, y lo mismo del otro lado, que panistas, priistas y perredistas apoyen a Xóchitl. ¿Lo ves?
Creo que es importante eso que pones en la mesa porque hablamos mucho de pues, el coordinador para ser eventualmente candidato presidencial, pero aquí el pastel que se divide es gigantesco. Son 500 diputados, 100 y cacho senadores, 128 congresos locales. El pastel es grandísimo. Sí. Entonces, efectivamente, es más, yo creo que el tema de la candidatura de Xóchitl o de Beatriz también hay que leerla en ese código. Sí. Yo no creo que Alito sea lo suficientemente pues, ingenuo como para pensar que Beatriz puede ganar una candidatura presidencial, pero seguramente sí puede permitir que le sacrifiquen, que le hagan jaque a la reina para ganar un poco más en el resto del pastel que se divide. Totalmente. O sea, es que lo que está en juego no es solamente la presidencia, pero en ese sentido sí ves que pues todo se va a negociar y creo que habrá unidad en ambos. ¿Habrá unidad en ambos campos? Mira, yo creo que sería bueno que hubiera unidad. Me preocupa que Marcelo pudiera seguir los pasos de su mentor, tutor y papá político, Manuel Camacho, en la elección en de Colosio. que resultó, bueno, que era el candidato original, Luis Donaldo Colosio, y que terminó siendo Zedillo, pero que en realidad nunca se alineó Camacho, ¿sí? Porque él quería ser presidente y no pudo serlo. Yo espero que en esto, con todas las virtudes que tenía, y le quiero reconocer aquí, en paz descanse, a Manuel Camacho. Sí, tipazo, Marcelo. Manuel. Manuel Camacho. Un político enorme. Siempre nos va mal a los del Colmex, ¿te das cuenta? Siempre nos va mal a los qué del barbaridad. Colmex, Algo pasa con los del Colegio de México. Algo pasa con los del Colegio de México. Son inteligentes. Muy bien. Saludos ojalá que a no todos los siga colmecas. ese camino. Yo sí creo que al final, en el caso del Frente, hay mucho oficio político, ¿sí? Así como Alito apoyó a Beatriz, que no era su primera opción, ¿sí? Él estaba, no entiendo, más con Enrique de la Madrid, porque claramente además Beatriz tiene peso propio, ¿sí? Tiene peso propio y no es lo mismo que Enrique. Entonces, y pues ni modo, apechugó a Alito. No, a ver, Alito ha apechugado varias, verdad. Y la verdad, esa es parte de la forma de hacer política del PRI, que resultó tan exitosa durante mucho tiempo, que tiene que ver con, por ejemplo, esto de la operación cicatriz. El término mismo viene del prismo histórico. Sí, claro. ¿Cómo haces, para la parte de nuestra audiencia que no recuerde esto, cómo haces para que el perdedor se sume a tu causa, no quede tan lastimado como para que entonces tengas tú ya un problema interno? ¿Sabes a mí una de las cosas que como aliado? Me encantaba del prismo clásico cuando salía cuando salía el candidato, cuando era el dedazo y salía el candidato, que los perdedores iban y se volteaban a la cámara y decía: el partido ha escogido al mejor hombre para el país. Ese sapo que se tenían que tragar. Pero además lo hacían bien, con gran dignidad, como si estuvieran tragándose un elegancia. foie gras, no un sapo, ¿no? Es increíble. Ese momento era mágico, ¿no? Pero yo creo, dicho lo anterior, yo sí creo que, no sé que con tanto entusiasmo, pero me parece que Marcelo sí al final va a acatar. Sí. ¿Tú cómo ves el tema de la unidad, Luis? Bueno, yo creo que del lado del Frente también hay una contribución que están haciendo aquí, que son la actitud de Enrique de la Madrid cuando queda fuera para la segunda vuelta, que es una actitud demócrata. Totalmente. Y la manera en la que Santiago Krill declina. Sí. Que también tiene este... Te digo que como lords ingleses. Bueno, pero es que eso es cosa importante, Leo, porque vamos hacia allá. No estamos acostumbrados a que la gente reconozca que perdió. Sí. La verdad, 100% de acuerdo. 100%. Entonces, creo que el Frente, para tener una operación cicatriz exitosa, requiere que el día de la elección en urnas y encuesta del 3 de septiembre, Beatriz o Xóchitl, la que quede derrotada, respete el resultado. Levante la mano. Levante la mano a la ganadora y diga: voy a trabajar contigo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Bueno, del otro lado es un poco distinto, porque aquí, en el otro lado, hay una sospecha que Marcelo hizo pública y la había hecho pública también Ricardo Monreal, de que la encuesta, pues no estás muy seguro de si está bien hecha. Sí. Entonces... Ahora hay un elemento pacificador enorme que se llama López Obrador. No, sin duda. Yo creo todo un movimiento detrás, no solo el presidente. Sí, bueno, pero el presidente los puede sentar y... Yo también pienso como Blanca de que a la hora de la hora Marcelo no se va a ir al Movimiento Ciudadano, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. sino que va a continuar de alguna manera como era en caso de que las encuestas, la decisión sí salga, ¿no? Una última ronda, sí se la quiero dedicar a Movimiento Ciudadano. Sí. Qué barbaridad. Qué manera de quedarse atrás, de hacerse bolas, lo que pensábamos que Dante era un genio de la política, pues se nos está desinflando y se le está partiendo el partido. Pues yo difiero. Yo Sí. creo que Movimiento Ciudadano ha sido prudente, yo creo Sí. que lo ha hecho bien y yo creo que hacia allá va y es ir solo con su propio candidato. Yo creo que es la única forma en la que, en congruencia con todo lo que ha dicho, puede llegar a una siguiente elección, posterior a 2024, diciendo lo que ha dicho, que no le gustan los políticos de siempre, que no va con el PRI, que no va con Morena. Y si bien tendría un evidente tercer lugar en esa elección, pues rescata algo un poco más relevante y le quita votos a los dos. Es que yo creo que ese es el tema de fondo de Movimiento Ciudadano, es si van a apoyar a Claudia o van a apoyar a Xóchitl, explícita o implícitamente. Si lanzan a su propio candidato, yo sí soy de los que creo, y lo he consultado con algunos encuestadores, que a nivel nacional sí le quita más votos a Xóchitl. Claro, favorece a Claudia. Sí, El favorece a presidente Claudia. está feliz, Claro. celebró con bombo Sí. y platillo la posibilidad de que Movimiento presente su propio candidato, y este es Dante, Sí. digamos, un viejo lobo de mar, hablando y pactando en lo oscurito, estoy segura, con López Obrador. con el genio, ¿verdad? De O sea, la sí tú obra lo de ves teatro. así. Yo sí lo veo así. Sí. Y Alfaro diciendo ni hablar. Y él piensa que Sí. no hay que hacer eso de Sí. pactar. ¿Sí? Sí. Pero, O no, si quiere pactar, pero con el otro lado. sí, no quiere pactar con el presidente, no, quiere pactar con Morena, no pero para quiere, Jalisco. no quiere. Él quiere pactar para jalar a su... Bueno, él está gente pensando en más. Jalisco, claro, porque Sí, allí pero- la bronca es contra Morena. Pero Jalisco- puesto a Jalisco- nivel nacional, Sí. la división al interior de Movimiento Ciudadano es: vamos a ir con Morena presentando nuestro propio candidato, porque eso le va a rasguñar algunos votos, sí, a Xóchitl, y con Sí. eso ya la distancia Se hace entre mayor, Xóchitl y Claudia va a ser mayor. Sí. Y tiene menos potencia, porque aquí lo que al final se está jugando ya para este momento, me da la impresión, del lado de la oposición, es el Congreso. O sea, no es que tanto va a poder ganarle Xóchitl a Claudia, es que tanto Xóchitl va a poder jalar para el Congreso, para la oposición. Yo tengo mis dudas, ahí sí, En fin. pero... Esa es mi posición. No, pero estoy de acuerdo. O sea, insisto, explícita o implícitamente, cualquier decisión que tome Movimiento Ciudadano Tiene va efecto. a beneficiar o a A Claudia uno o al otro. o a Xóchitl. Y esa es la decisión que ellos tienen que tomar. Yo- y digo, lo que vemos es que sí hay también diferencia de opinión de a quién apoyar, ¿no? O sea, yo creo que toda esta elección depende de si Xóchitl se convierte en una candidata relativamente exitosa. Ujú. Y eso todavía no lo sabemos. Sí. Si Xóchitl se convierte en una candidata exitosa, en el sentido de que empiece a subir en las encuestas, que empiece las encuestas a ser mucho más popular entre la juventud y en las clases populares, Sí. entonces es una elección muy distinta, ¿no? Y allí el papel del Movimiento Ciudadano tiene que tener mucho cuidado si hace un pacto con Palacio Nacional. Porque si Xóchitl es relativamente exitosa y se vuelve una elección polarizada, el candidato Movimiento Ciudadano va a sacar 2 o 3 puntos máximo. Sí. Aunque pongan al que quieras, ¿eh? A Samuel García. Colosio. Colosio no va a ir. Ahora andan diciendo que Álvarez Maínez, O Álvarez imagínate. Maínez. O sea, 1%. andan en ese. Ayer Genaro Lozano nos lo 1%. comentó, ¿no? De los votos, No, si pues la algún elección es otro que sea polarizada. aún menos conocido. Sí, pero porque ese 1, 2 o 3 puntos que pueda sacar pueden ser la Sí, diferencia. pero también condena a Movimiento Pero no la Ciudadano. diferencia entre si va a ganar Claudia o Xóchitl. Bueno, no pero sé. condena a La Movimiento Ciudadano distancia entre las... a la irrelevancia si eso sucede. Sí, Entonces- porque esta cosa, yo digo que es una quimera esto de yo me voy a esperar, lo mío es el 2030 y no, hombre, el Falta mucho 2030, tiempo, sí, Beto, falta Beto. mucho para el Un pacto 2024. Por unas fichas concretas que Sí, se van a negociar claro. en Yo una creo que mesa concreta. Claro. si Xóchitl sube en las encuestas de aquí a noviembre, Movimiento Ciudadano se puede ir con Xóchitl, pero no necesariamente en la coalición. Por eso implícita o No, explícitamente. no, explícitamente Pero- en la boleta. Pero sabes que Pero no en la boleta de los 3 juntos.
Exacto, que aparezca como... Que aparezca, sí, porque eso le permite decir, oye, digo, si ganara Beatriz la... Sí, no, ahí sí está... Entonces ahí sí no, porque es el PRI. sí. Pero si gana Xóchitl, que como decía Blanca al principio, tiene credenciales de que no es... Sí. Y además Es ciudadana. Xóchitl fue electa senadora con PAN, Movimiento Ciudadano, PRD. Sí. Entonces es un poquito distinto. Y si Xóchitl tiene suficientes números suficientemente atractivos, Estoy de acuerdo. allí la presión porque todo Jalisco va a ir con Xóchitl. Y Jalisco representa el 60% de los votos municipales. Y Nuevo León, quiero Nuevo pensar León también, por los de ser Nuevo un... León se van a ir por lo mismo. Pero Es parte del bajismo. yo creo que lo que puede pasar es que también se parta el partido y entonces digan, unos se van por acá y otros por allá. Eso, Sobre todo porque Alfaro en Jalisco le conviene irse con el PAN. es que, No, es que sucede- Alfaro lo tiene muy claro, la pelea es contra Morena en la gubernatura. Entonces, pues, entre él, si Movimiento Ciudadano va con PAN y PRI y PRD, pues presentan una Y candidatura para mucho Dante, en más. cambio, Morena es la posibilidad de ellos ser pivote. Claro, Cobrar claro, esa claro. condición de pivote en la que define, ¿sí? Ahora, en algún momento pero, va a tener... pero eso sirve solamente si la elección no es muy polarizada. Sí, Si se vuelve muy polarizada, Yo creo que hoy pero en algún tendrá que momento apostar. tendrá que tomar decisión y parece que se está... Bueno, todavía tiene tiempo, también desde muy luego, pero interesante. Tiene bueno. tiempo. Señoras, señoras, muchas gracias por venir. Gracias, Vanessa. Gracias, Blanca. Gracias, Luis. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Marco Fernández para hablar, sí, de los libros de texto gratuitos. Regresamos.